La instrucción que define el tercer sello no es el jinete ni la balanza ni el precio del trigo. Es la protección. Una voz desde el interior del trono declarando en medio de la escasez que el aceite y el vino no serán dañados. Esa declaración ha pasado por miles de estudios bíblicos sin recibir la atención que merece. Porque si entiendes por qué esa protección existe dentro de un decreto de escasez, entiendes algo sobre la estructura del tercer sello que cambia completamente la lectura del texto. No es un detalle secundario, es la clave, y este estudio comienza ahí, con la palabra que protege, antes de llegar a la balanza, antes de llegar al precio, antes de llegar al caballo. Si este tipo de análisis bíblico profundo resuena contigo, suscríbete ahora al canal. Aquí es donde desbloqueamos lo que el texto dice cuando lo lees en su idioma original, con su contexto histórico completo y sin los filtros que han simplificado estas profecías durante siglos. Hay mucho más por descubrir. El texto de Apocalipsis 6:5-6 dice lo siguiente: Cuando el Cordero abrió el tercer sello, escuché al tercer ser viviente decir: Ven, miré, y he aquí un caballo negro. El jinete llevaba una balanza en la mano, y escuché lo que parecía una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 cuart de trigo por 1 denario, y 3 quarts de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 2 elementos definen este sello. El primero es lo que se mide: el trigo y la cebada, los alimentos básicos de la dieta mediterránea del siglo I. El segundo, y este es el que la mayoría pasa por alto, es lo que queda explícitamente fuera del racionamiento: el aceite y el vino. ¿Por qué esa instrucción de protección, no dañes el aceite ni el vino, aparece dentro de un decreto de escasez? La respuesta está en el griego. El verbo traducido como no dañes es adikeo, una forma derivada de adikia, que significa injusticia, agravio, violación de lo que es correcto. La negación con me convierte la instrucción en una prohibición activa. No cometas agravio contra el aceite ni el vino. Lo que el texto está señalando no es simplemente que ciertos productos se preservan. Está indicando que habría una tendencia, una presión, una lógica del sistema que haría daño a esos productos. Y desde el interior del trono, una voz interviene para impedirlo. Eso tiene implicaciones que van más allá de la economía del primer siglo. La ubicación de esa voz importa. Apocalipsis describe la voz como viniendo en medio de los 4 seres vivientes. No desde fuera del trono, no desde las periferias del cielo, sino desde el centro mismo del trono de Dios. Los 4 seres vivientes que rodean el trono son descritos en Apocalipsis capítulo 4 como las criaturas más próximas al trono, llenas de ojos, sin descanso, adorando continuamente. La voz que emite el decreto de protección surge de ese espacio interior. Esta no es una instrucción burocrática delegada a algún nivel secundario del gobierno celestial. Es una declaración que viene directamente del corazón de la soberanía divina. El Dios que abre el sello de la escasez es el mismo Dios que define sus límites desde el centro. Para entender qué significa que esa voz venga del centro del trono, considera cómo Apocalipsis describe la geografía del trono desde el capítulo 4. Hay círculos de presencia. Los 24 ancianos rodean el trono. El mar de cristal está ante él. Las 7 lámparas arden, y los 4 seres vivientes están en el centro y alrededor. Cuando Juan escribe que la voz viene en medio de esos seres, está ubicando el origen del decreto en el punto de mayor proximidad a la presencia de Dios. En la teología del Antiguo Testamento, la cercanía al trono equivale a la certeza del decreto. Lo que se declara desde ese centro no es provisional ni negociable.
Es la palabra que establece el límite de lo que el tercer sello puede y no puede tocar. El efecto combinado de estos dos elementos, el racionamiento del grano y la protección del aceite y el vino, no es ambiguo. El texto está describiendo una escasez estructuralmente diferenciada. Los alimentos que sobreviven con restricción corresponden, en la economía del primer siglo, a los estratos más vulnerables de la sociedad, la clase trabajadora que dependía del trigo diario para subsistir. Los productos que quedan explícitamente protegidos corresponden a las cadenas de producción de mayor valor económico, asociadas a los estratos de mayor capacidad de consumo. El texto no está describiendo una escasez aleatoria que golpea a todos por igual. Está describiendo una arquitectura de escasez que sigue las líneas de clase que ya existían en el mundo romano y que siguen existiendo hoy. El juicio del tercer sello no destruye el sistema, lo desnuda. La balanza en la mano del jinete no es un arma, es un instrumento de medición. Y lo que el tercer sello hace es precisamente eso, medir. Pone en evidencia quién come con qué costo, quién sobrevive con qué margen, y qué lógica opera en la distribución de recursos cuando la presión aumenta. El texto no inventa la desigualdad que describe. El tercer sello abre el sello de la desigualdad económica no para crearla, sino para revelarla con la claridad que el ojo sin presión no siempre puede ver. Esta es la función del jinete negro. No es el autor del problema, es quien lo saca a la luz con una precisión que no puede ser ignorada. Antes de continuar, escribe en los comentarios: elijo la fe sobre el miedo. Es una declaración que estás haciendo en este momento. Una afirmación de que lo que estamos descubriendo aquí no produce terror, produce claridad. Escríbelo ahora. La balanza que lleva el jinete tiene un nombre en el griego original, sigos. La palabra griega sigos describe un yugo de balanza, el tipo de instrumento de doble platillo que los comerciantes usaban en los mercados del Mediterráneo antiguo para pesar mercancías. En la iconografía del mundo greco-romano, la balanza de dos platillos era el instrumento central del comercio, de la justicia y del control de calidad en las transacciones. No era un símbolo abstracto de equidad, era el mecanismo concreto por el cual se determinaba si alguien recibía lo que le correspondía o menos. En las manos del jinete negro, el sigos no está siendo usado para garantizar justicia. Está siendo usado para administrar la escasez con una precisión que solo tiene sentido si ya hay un sistema que distribuye de manera desigual. En el mundo del siglo I, la palabra sigos tenía resonancias que los lectores de Juan reconocerían de inmediato. El yugo de balanza era el instrumento del ágora, del mercado donde se pesaba el grano antes de que se vendiera. Los registros de papiros egipcios del período helenístico muestran que la exactitud del peso era uno de los mecanismos más frecuentemente manipulados en el comercio de productos básicos. Los profetas del Antiguo Testamento ya habían denunciado balanzas falsas como instrumento de opresión. Amós 8:5 habla explícitamente de aquellos que reducen la medida y aumentan el precio, y falsifican las balanzas con engaño. Cuando Juan ve a un jinete portando una balanza, los lectores judíos y gentiles del siglo I sabían exactamente a qué categoría de poder pertenecía ese instrumento. ¿Qué hace que una balanza sea un instrumento de control y no solo de medición? La respuesta está en quién la sostiene y cuándo. Cuando el jinete negro monta con la balanza en la mano, el texto implica que el control sobre la medición, sobre quién recibe cuánto, a qué precio, bajo qué condiciones, ha sido cedido a una lógica que no opera en favor de los vulnerables.
La balanza en el contexto del tercer sello no está pesando para distribuir equitativamente. Está pesando para administrar escasez dentro de un sistema que ya tiene sus jerarquías establecidas. Quien controla la balanza, controla el acceso. Quien controla el acceso, controla la supervivencia. Y la voz que viene del trono define hasta dónde llega esa balanza y dónde se detiene. Un choinix de trigo, eso es lo que cuesta un denario. Un choinix, la unidad de medición equivalente a aproximadamente 1 litro de grano, poco menos de 2 tazas. La ración mínima diaria para un adulto en el mundo antiguo. No un banquete, no un excedente. La cantidad exacta para que un cuerpo funcione durante un día. Un denario, el salario estándar de un jornalero por una jornada completa de trabajo. La alternativa era la cebada, 3 quarts por el mismo denario. La cebada era el cereal de los pobres, de menor valor nutritivo, consumida principalmente por quienes no podían costear el trigo. Más volumen, menor calidad. O menos volumen, mayor calidad. En ambos casos, el resultado era idéntico. Todo el ingreso del día se consume en la comida del día, sin margen para nada más. Imagina una familia de 4 personas en el siglo I. El padre trabaja, gana un denario, compra el trigo o la cebada del día. Lo que lleva a casa alcanza para alimentar al trabajador. Para los niños, para la madre, el alimento se divide de lo que alcanza para uno. No hay fondo para ropa, para herramientas rotas, para el mes en que hay enfermedad y no se puede trabajar. No hay cojín entre la jornada y la necesidad. Esa es la economía que el tercer sello describe. Y lo que revela no es solo que hay escasez, revela que dentro de esa escasez existe una estructura que determina quién puede sobrevivir con cierta estabilidad y quién no tiene margen para ningún imprevisto, ninguna variación, ningún mes atípico. Mientras esa familia de trabajadores paga un día entero de salario por la comida de un día, el decreto dice, el aceite y el vino quedan intactos. En el mercado romano, el aceite de oliva y el vino no eran productos básicos accesibles al jornalero diario, eran productos de consumo de los estratos medios y altos de la economía. El vino de calidad y el aceite de oliva puro eran artículos de comercio de lujo relativo dentro de una economía estratificada. Los que compraban aceite y vino no eran los mismos que calculaban cuántos choinixes de cebada podían permitirse. Que el decreto proteja exactamente esos productos, y no el trigo, no la cebada, no es una distribución aleatoria de lo que escasea y lo que no. Es la descripción de una estructura que ya operaba dentro del sistema. Si este análisis te está ayudando a entender el texto de una manera que no habías visto antes, tómate un segundo para darle like a este video. Eso le indica al algoritmo que este tipo de contenido bíblico profundo vale la pena llegar a más personas. El tercer sello no aparece en el vacío. Viene después del segundo. Y el segundo sello, el caballo rojo al que le fue dado quitar la paz de la tierra, establece la condición que hace posible lo que el tercero describe. La remoción de la paz geopolítica no es solo una crisis humanitaria en sí misma. Es el mecanismo que interrumpe las cadenas de producción, distribución y acceso a los alimentos. Cuando los conflictos armados escalan, las primeras estructuras en colapsar son exactamente las que sostienen la economía alimentaria. Rutas comerciales, campos de cultivo, infraestructura logística, flujo de divisas para importaciones. El segundo sello prepara el terreno para el tercero. La balanza no llega sola. Llega sobre el camino que el caballo rojo dejó. Este patrón tiene precedentes históricos que los lectores de Juan habrían reconocido sin dificultad. El asedio de Jerusalén en el año 70 v.C., documentado por Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos,
incluye descripciones detalladas de cómo el precio del grano se disparó hasta niveles que arruinaron a las familias dentro de la ciudad, mientras los ejércitos romanos cortaban las rutas de abastecimiento. En el Imperio Romano más amplio, la incapacidad de mantener la annona, el sistema de aprovisionamiento de grano para Roma, había desestabilizado emperadores. Los romanos sabían que quien controla el grano, controla la ciudad. Juan escribe en ese contexto. Sus lectores entendían que el jinete negro con la balanza no era una figura abstracta. Era la descripción de algo que habían visto funcionar con sus propios ojos. En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. En los meses siguientes, el precio global del trigo aumentó un 34% según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ucrania y Rusia juntas representaban, en ese momento, aproximadamente el 28% de las exportaciones mundiales de trigo. Cuando el corredor del Mar Negro se cerró, 25 países que dependían de ese trigo para sus necesidades básicas enfrentaron de golpe una brecha en su suministro que no podían cubrir con otras fuentes. El conflicto no fue la causa de la hambruna en esas regiones. Fue el interruptor que activó una vulnerabilidad que ya existía. La balanza del jinete negro no crea la desigualdad en la distribución de alimentos, revela la fragilidad de la arquitectura que ya está en pie. Los datos de la FAO del período 2022-2024 documentan lo que la secuencia de los sellos describe en forma de visión profética. El índice de precios de los alimentos de la FAO alcanzó en marzo de 2022 su nivel más alto desde que se comenzó a registrar en 1990. Un aumento del 33% interanual, concentrado en cereales, aceites vegetales y productos lácteos. El informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo de 2023 registró que 735 millones de personas enfrentaron hambre crónica, un incremento de 122 millones respecto a 2019, el año anterior a la pandemia y los conflictos del período. La correlación entre escalada de conflictos armados y deterioro de la seguridad alimentaria no es una interpretación, es uno de los patrones mejor documentados en los estudios de economía del desarrollo. El Programa Mundial de Alimentos reportó en 2024 que aproximadamente 282 millones de personas en 59 países enfrentaban inseguridad alimentaria aguda. Un término técnico que significa que están en riesgo de no tener acceso a suficientes alimentos para cubrir sus necesidades básicas de supervivencia. De esas personas, 36 millones estaban clasificadas en fase de catástrofe o emergencia, los niveles más críticos de la escala de medición internacional. Lo que hace relevante esa cifra para el análisis del tercer sello es la geografía de esa inseguridad. Los 59 países afectados coinciden en su mayoría con regiones donde hay conflictos armados activos, inestabilidad política severa o impactos climáticos que interactúan con una estructura agrícola frágil. La balanza del jinete negro opera con mayor precisión en los espacios donde el margen ya era mínimo. Shrinkflation. El término describe un fenómeno documentado por investigadores del Banco Mundial y agencias de protección al consumidor en más de 60 países entre 2022 y 2024. El mismo empaque, el mismo precio, menos producto. Una bolsa de papas fritas que contenía 400 gramos pasa a contener 340. Un paquete de pasta que traía 500 pasa a 450. Una barra de chocolate se adelgaza. El precio no cambia, el contenido sí. El Banco Mundial documentó que este mecanismo, reducción del producto sin reducción del precio, golpea de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos, que ya destinan entre el 50 y el 70% de su ingreso disponible a alimentos. La balanza del jinete mide con precisión. Para algunos, mide menos de lo que indica la etiqueta.
Si quieres profundizar en el estudio de los sellos y llevar este análisis más allá de lo que cabe en un video, tenemos recursos disponibles en la descripción del video que te van a ayudar a seguir explorando. Échales un vistazo cuando termines de ver esto. Mientras los índices de precios de alimentos básicos alcanzaban máximos históricos, el sector de bienes de lujo reportaba resultados que sus propios analistas describieron como excepcionales. LVMH, el conglomerado de Louis Vuitton, Moet Hennessy, Dior y otras marcas, reportó ingresos récord en 2022 y 2023. Hermès reportó crecimiento de 2 dígitos en artículos de cuero durante el mismo periodo. Ferrari aumentó su precio de lista sin reducir la demanda. El vino de alta gama, ese aceite y ese vino del mundo moderno, no solo no escaseó, se revalorizó. Los datos no requieren interpretación adicional. El tercer sello no está describiendo un mundo donde todos sufren por igual, bajo la presión económica. Está describiendo exactamente lo que los datos de 2022-2024 muestran. Escasez estratificada, con líneas que dividen quién siente la balanza y quién no. La pregunta que el texto levanta de manera inevitable es esta: ¿por qué esos productos específicamente? ¿Por qué no el trigo y la cebada los que quedan protegidos y el aceite y el vino los que se racionan? La respuesta requiere entender cómo funcionaba la economía agrícola del Mediterráneo del siglo I. El aceite de oliva y el vino eran los 2 productos de exportación de mayor valor en la región, mientras el trigo y la cebada se cultivaban en grandes extensiones para cubrir necesidades básicas. Los olivares y las viñas requerían inversión inicial significativa, años de maduración antes de producir, y capacidades de procesamiento y almacenamiento que solo las unidades productivas de mayor escala podían costear. Quien poseía olivares y viñas tenía capital. Quien compraba grano diario no lo tenía. Los registros de la economía mediterránea del período romano confirman esta estratificación con una claridad que no permite interpretaciones alternativas. El aceite de oliva tenía al menos 4 categorías de calidad documentadas en los papiros de la época, desde el aceite de primera prensada, consumido por las élites, hasta el residuo de baja calidad que eventualmente llegaba a los estratos más pobres. El vino seguía una jerarquía similar, desde los vinos italianos de exportación de alta gama hasta el Posca, vinagre aguado que era literalmente la bebida de los soldados rasos y la mano de obra en las construcciones imperiales. Cuando la voz del trono instruye que no se dañe el aceite ni el vino, está señalando los extremos superiores de esas cadenas de valor, los productos que las estructuras económicas de mayor capacidad protegen de manera natural. La diferencia de precio entre el grano y los productos de mayor valor en la economía mediterránea del siglo I ayuda a dimensionar lo que el texto describe. Mientras un choinix de trigo equivalía al jornal de un día, el aceite de oliva de calidad y el vino de exportación se vendían en unidades que representaban días o semanas de trabajo para un jornalero. Los papiros egipcios del período tolemaico y romano registran precios de aceite que oscilaban entre 4 y 16 veces el precio equivalente del grano por unidad calórica. No era el mismo mercado, no era el mismo consumidor y no era la misma vulnerabilidad. El tercer sello establece la escasez en el estrato donde el margen ya era mínimo y deja sin escasez el estrato donde el margen era amplio. Lo que el tercer sello describe no es una catástrofe que arrasa con todo por igual. Es más perturbador que eso. El jinete negro no derrumba el sistema, lo administra bajo presión. Y en ese proceso de administración bajo presión, la estructura que ya existía se vuelve más visible, más rígida, más imposible de ignorar. La escasez aleatoria sería, en cierto sentido, más justa. Todos pierden por igual.
Pero el tercer sello no produce escasez aleatoria. Produce una escasez que sigue exactamente las líneas que el sistema ya trazó, que amplifica las desigualdades que ya operaban, que hace imposible para los que tenían menos absorber el golpe que los que tenían más pueden administrar. El texto describe un mundo que reconocemos porque es el que vivimos. Los datos del periodo 2020-2024 documentan esta divergencia con una claridad que pocas épocas han producido. El índice de precios al consumidor para alimentos en los países de ingresos medios bajos aumentó entre un 20 y un 50% en ese periodo, según datos compilados por el Banco Mundial. En el mismo periodo, el mercado de arte contemporáneo, de relojes de lujo, de vinos de colección y de propiedades de alto valor en las principales ciudades del mundo reportó apreciaciones que igualaron o superaron esos porcentajes, no como pérdida de valor adquisitivo, sino como ganancia. El mismo periodo produjo resultados completamente opuestos para consumidores ubicados en estratos distintos. Una balanza que mide con esa precisión no produce efectos iguales para quienes están en posiciones diferentes del sistema. Oxfam publicó en enero de 2024 su informe de desigualdad correspondiente a los años 2020-2023, documentando que los 5 hombres más ricos del mundo habían duplicado su fortuna durante ese periodo, de $405.000 millones a más de $869.000 millones, mientras que el 60% más pobre de la humanidad perdió activos en términos reales. El informe documentó también que a la velocidad de concentración de riqueza observada en ese periodo, el mundo podría ver su primer billonario en dólares en aproximadamente 10 años, mientras que la erradicación de la pobreza extrema al ritmo actual tomaría más de 2 siglos. El tercer sello no está prediciendo esos números, está nombrando la lógica que los produce, y esa lógica tiene historia. El Banco Mundial emitió advertencias en su informe de pobreza y prosperidad, compartida 2022-2023, indicando que el progreso global en reducción de pobreza, que había avanzado de manera consistente durante 30 años, había registrado su primera reversión significativa. Las causas identificadas, la pandemia, el aumento de conflictos armados y el impacto de la inflación de alimentos y energía sobre los hogares de menores ingresos. El informe estimó que entre 75 y 95 millones de personas adicionales habían caído en pobreza extrema durante el período 2020-2022, comparado con las proyecciones previas a la crisis. No es un dato de profecía cumplida. Es un dato que describe la misma arquitectura que el tercer sello nombra. Cuando el sistema está bajo presión, los que tienen menos margen son los primeros en caer. Esta arquitectura de escasez diferenciada no es nueva. Los profetas del Antiguo Testamento la documentaron siglos antes de que Juan escribiera Apocalipsis. Lo que Amós, Isaías y Ezequiel describían no era un problema de su época particular, era el patrón recurrente de cómo las economías humanas se comportan bajo presión cuando no hay un principio externo que corrija la lógica de acumulación. Amós profetizó en el siglo VIII a.C. contra una prosperidad en Israel que coexistía con la compresión sistemática de los más vulnerables. Isaías declaró juicio sobre líderes que acumulaban casa tras casa, campo tras campo, mientras los pobres eran desplazados. Ezequiel denunció a pastores, tanto espirituales como económicos, que consumían el mejor recurso y dejaban el residuo para los demás. Amós 8:4-6 es uno de los textos más específicos del Antiguo Testamento sobre la mecánica del tercer sello. El profeta cita directamente la voz de aquellos que operan el sistema de escasez diferenciada.
¿Cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo, y el día de reposo para que abramos los graneros del trigo, y achiquemos el efá, y aumentemos el siclo, y falsifiquemos con engaño las balanzas para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos? El texto de Amós no está describiendo la excepcionalidad del pecado, está documentando la rutina. Estas personas no consideraban que lo que hacían requiriera justificación especial. Era simplemente cómo operaba el sistema, y el profeta lo nombra como transgresión que el cielo no pasa por alto. Isaías 3:14-15. Añade otra dimensión a este cuadro desde el período del siglo VIII a.C. El profeta declara que Dios entra en juicio con los ancianos y los príncipes de su pueblo. Vosotros habéis devorado la viña, el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué tenéis vosotros que aplastar a mi pueblo y moler las caras de los pobres? La imagen que usa Isaías es visceral. Moler las caras de los pobres es la descripción de un proceso que aplica presión constante sobre el mismo punto hasta producir un daño que consume la dignidad y la subsistencia simultáneamente. Esta denuncia no se limita a la crueldad individual, apunta a la sistematización de una lógica que opera de manera continua, que los que están dentro de ella han normalizado como el modo en que las cosas funcionan. ¿Qué añade Ezequiel a este cuadro que Amós e Isaías ya establecieron? Ezequiel 34:18 contiene una imagen que se conecta directamente con la lógica del tercer sello. ¿Os parece poco ocupar las mejores tierras de pasto, que también hollasteis con vuestros pies el resto de vuestros pastos, y que bebiendo vosotros las aguas más limpias, enturbiéis con vuestros pies las que quedan? La denuncia de Ezequiel es específica. No solo que los fuertes consumen lo mejor, sino que contaminan deliberadamente lo que queda para los demás. El aceite y el vino que el tercer sello deja intacto corresponde exactamente a lo que Ezequiel describe. El recurso que los que tienen mayor capacidad consumen y preservan para sí, mientras lo que queda para los demás se degrada bajo la presión del sistema. Estos tres textos proféticos, Amós, Isaías, Ezequiel, no son simplemente denuncias morales contra individuos particularmente malos. Son descripciones de un patrón que se repite en cualquier sistema económico que opera sin un principio corrector que priorice la dignidad de los que tienen menos. Los profetas no estaban hablando solo de su generación, estaban describiendo la lógica estructural del sistema caído, la tendencia natural de cualquier economía humana a amplificar la desigualdad cuando está bajo presión. El tercer sello no introduce esa tendencia al mundo, la revela, la nombra, le pone un jinete y una balanza para que no pueda ser ignorada. La profecía de Apocalipsis 6:5-6 no es una predicción inédita, es el punto de convergencia de siglos de denuncia profética sobre la misma arquitectura. Entonces el tercer sello no inaugura algo nuevo, nombra algo antiguo con una claridad que los tiempos de mayor presión hacen imposible de ignorar. El jinete negro no inventa la balanza falsa, ya existía. No inventa la diferencia entre quien compra aceite y quien apenas alcanza el grano del día, ya existía. Lo que hace el tercer sello es elevar esa realidad al plano de la visión profética, convertirla en imagen, darle un nombre de animal apocalíptico, ponerla en la misma secuencia que los otros jinetes para que quien tenga ojos para ver pueda reconocer que esto no es una anomalía del mercado ni un accidente de la historia. Es la manifestación de una lógica que ya operaba, revelada bajo la presión de lo que viene. Hay algo en ese decreto del centro del trono que merece detenerse. La voz que declara, no dañes el aceite ni el vino, no está aprobando la estructura de desigualdad que el sello revela. Está delimitando su alcance.
El mismo Dios que permite que el jinete salga con la balanza, establece desde el interior del trono hasta dónde llega el jinete y hasta dónde no. Eso no resuelve la injusticia que el sello describe, pero sí revela algo sobre la soberanía divina que el texto quiere que el lector comprenda. El juicio no está fuera de control. El cordero que abrió el sello es el mismo que dirige la voz desde el interior. Y ese mismo cordero, en el contexto del libro completo de Apocalipsis, es el que al final resuelve lo que los sellos revelan. José en Génesis no es solo la historia de un hombre que sobrevivió la traición de sus hermanos. Es el primer caso bíblico documentado de alguien que navegó de manera deliberada y efectiva una economía bajo el tercer sello. Faraón tuvo el sueño: 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas llenas, 7 espigas vacías. Lo que Dios le reveló a Faraón a través de José no fue solo una predicción, fue un plano de respuesta. Y José no solo interpretó el sueño, diseñó el sistema de respuesta. Durante los 7 años de abundancia, el 20% de la producción de Egipto se almacenó de manera centralizada. No se consumió todo cuando había. Se preservó para cuando no habría. La administración deliberada del recurso dentro de la abundancia fue la respuesta de José a lo que venía. Lo que la historia de José revela para el lector del tercer sello es esto: cuando llegaron los 7 años de hambre, la estructura que José construyó durante los 7 años de abundancia era lo que hacía posible que hubiera algo que distribuir. Génesis 47 documenta que, a medida que el hambre se extendía, José fue el punto de acceso no solo para Egipto, sino para las naciones circundantes. Y en ese mismo capítulo, el padre de José, Jacob, y sus hijos pudieron establecerse en Gosén con provisión asegurada, no porque estuvieran ajenos a la escasez general, sino porque alguien dentro del sistema había construido algo deliberadamente para preservar vida. José no escapó del tercer sello. Lo administró desde adentro con una visión que venía de afuera del sistema. Elías, en 1 Reyes 17, enfrenta un escenario que el texto es explícito en describir como un decreto divino. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La sequía que Elías anuncia al rey Acab no es un evento meteorológico aleatorio. Es una forma específica del tercer sello, enviada como juicio sobre una economía que había adoptado los mecanismos que Amós y Ezequiel describirán décadas después. Y en ese contexto de sequía decretada, Dios envía a Elías a Sarepta, fuera de Israel, donde una viuda está a punto de preparar su última comida para ella y su hijo. El cántaro de harina no disminuyó, y la vasija de aceite no se agotó. Dentro del decreto de escasez, hay un principio diferente operando para quienes están en la economía del Señor. ¿Qué hace que la experiencia de la viuda de Sarepta sea relevante para el análisis del tercer sello? La conexión es directa. Lo que Dios protege en 1 Reyes 17 es precisamente el aceite. El mismo producto que el decreto del trono en Apocalipsis 6 indica que no será dañado. La viuda no tenía trigo, tenía harina y aceite, los elementos básicos de su última comida, y son esos mismos elementos los que se multiplican dentro del contexto del juicio. El tercer sello establece que el aceite y el vino no serán dañados. El texto no especifica para quién aplica esa protección en todos sus niveles, pero la narrativa de Elías sugiere que hay una dimensión de esa protección que opera de manera diferente para quienes han optado por una economía de obediencia dentro de las estructuras del juicio. Daniel en Babilonia enfrenta la versión invertida del tercer sello. No escasez de los básicos, sino abundancia del lujo ofrecida como instrumento de asimilación. El rey Nabucodonosor ordena que los jóvenes seleccionados sean alimentados con la comida y el vino de la mesa real.
exactamente el tipo de producto que el decreto del trono en Apocalipsis protege. Daniel resuelve no contaminarse con esa comida. Pide verduras y agua. Al cabo de 10 días, Daniel y sus compañeros están en mejor condición física que los que habían consumido la mesa del rey. Daniel, capítulo 1. No es solo la historia de una decisión de pureza ritual, es la documentación de que rechazar la economía del sistema dominante para optar por una dieta de menor estatus produjo una capacidad que la economía del rey no podía generar. Lo que la elección de Daniel invierte bajo la lógica del tercer sello es esto. El mundo clasifica la comida del rey, el aceite y el vino del palacio, como el recurso superior. Daniel clasifica lo que el mundo considera el recurso inferior, las verduras, el agua, la dieta básica, como el espacio donde Dios opera. La economía del espíritu no produce los mismos resultados que la economía del sistema porque no usa los mismos insumos ni opera con la misma lógica. Dentro del contexto del tercer sello, la persona que ha aprendido a operar con los recursos que el sistema clasifica como básicos no está necesariamente más expuesta al juicio de la balanza. Puede estar, paradójicamente, en el espacio donde el decreto del trono declara que hay algo que la balanza no puede tocar. José, Elías y Daniel no escaparon la estructura de la escasez o el juicio de sus épocas. Navegaron dentro de ella con una orientación que venía de una fuente distinta. José construyó reservas durante la abundancia. Elías fue enviado a alguien que no tenía reservas, y dentro de esa situación de ningún margen, el aceite no disminuyó. Daniel rechazó el lujo protegido para operar en el espacio donde la provisión divina tenía campo. En los 3 casos, el punto de partida no fue la negación de la realidad económica del contexto, fue la pregunta práctica de en cuál economía se está operando. La del sistema dominante o la de aquel que puede hacer que el cántaro no disminuya dentro del contexto del decreto de escasez. La iglesia de los primeros siglos, documentada en Hechos 2:44-45, respondió a la realidad económica del Imperio Romano con una práctica concreta que los historiadores han llamado economía de redistribución. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Este no era un idealismo utópico, era una respuesta funcional al hecho de que muchos nuevos creyentes en Jerusalén eran peregrinos que se habían quedado después de Pentecostés sin recursos para una estadía extendida. La comunidad que tenía redistribuyó a los que no tenían. La iglesia funcionó como una contraeconomía dentro de la economía del sistema que el tercer sello describe, y esa contraeconomía tenía efectos concretos y medibles. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en 1 Timoteo 6:17-19, elabora el principio pastoral para los que se encuentran en el lado del aceite y el vino dentro del tercer sello. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La instrucción no es a los ricos que abandonen la riqueza, es a los ricos que redistribuyan con generosidad y que ubiquen su identidad en una economía que el tercer sello no puede administrar. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, un tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Lucas 12:33. El verbo es imperativo. Vended, dad, haceos. La instrucción de Jesús no es condicional ni aplazable.
la bolsa que no se envejece, el tesoro que no se agota. Esos son los activos de la contraeconomía que opera con lógica diferente a la del tercer sello. El dinero entra y sale del sistema. La riqueza acumulada en la dimensión de la fidelidad y la generosidad no está sujeta a la balanza del jinete negro. Jesús no está describiendo un esquema de inversión espiritual abstracto. Está describiendo una economía alternativa que requiere una decisión activa de ubicar los recursos de manera diferente a como el sistema los ubica. ¿Qué dice Santiago sobre la persona que está dentro de la comunidad de fe, pero no practica esa redistribución? Santiago 2, 15, 16 es específico. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La pregunta de Santiago tiene respuesta explícita. No aprovecha de nada. La fe que declara bendición verbal sobre el que no tiene pan, mientras retiene el recurso disponible, es fe que no funciona en la economía que Santiago describe, la economía donde el tercer sello ya está abierto y alguien en la comunidad necesita lo que tú tienes. Mateo 25:35 coloca esta práctica en el contexto del juicio escatológico final. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. El texto de Mateo 25 no está describiendo una virtud genérica de la amabilidad, está identificando una categoría específica de acción, dar de comer al que tiene hambre, como la que define quién pertenece a qué reino cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. En el contexto del tercer sello, donde la estructura de la escasez es visible y los datos son verificables, la iglesia que alimenta al que la balanza del jinete negro deja sin margen no está haciendo una obra de caridad periférica. Está haciendo exactamente lo que el rey identificará como la obra que define el reino. El tercer sello no solo describe lo que cae, describe dónde se para la iglesia dentro de lo que cae. La balanza del jinete puede administrar el trigo y la cebada. No puede administrar una comunidad que ha optado por operar con la lógica de Hechos 2 dentro del sistema que el sello revela. La iglesia no es inmune a la presión económica del tercer sello. Tampoco lo era la iglesia del primer siglo en el Imperio Romano. Pero hay algo que la balanza del jinete negro no mide. La capacidad de redistribución de una comunidad que toma en serio la instrucción de Jesús, de Pablo y de Santiago sobre qué hacer con lo que tiene. El tercer sello no es solo una señal de advertencia, es una descripción de la zona donde el testimonio de la Iglesia se vuelve concreto y verificable. ¿Qué significa en términos prácticos vivir bajo el tercer sello sin ser consumido por él? El texto proporciona un principio que funciona en cualquier contexto económico. Identificar en cuál economía estás operando y tomar decisiones deliberadas dentro de esa claridad. El tercer sello revela la estructura del sistema. No la determina de manera irreversible para todos. Dentro de la estructura que el sello describe, hay espacio para la economía de la viuda de Sarepta, la administración de José y la redistribución de Hechos 2. Ese espacio no es automático. Requiere discernimiento, requiere comunidad, requiere la disposición a tomar decisiones que no siguen la lógica del sistema, cuando la lógica del sistema lleva en dirección contraria a lo que el Señor instruye. La balanza del jinete negro mide lo que entra en su platillo. Lo que no puede medir es lo que no pasa por el mercado. La comunidad que comparte sus recursos, que distribuye según la necesidad, que opera con los principios de Hechos 2 dentro de la economía del siglo I, producía un flujo de bienes que no pasaba por la balanza del sistema. No porque fuera invisible, era perfectamente visible, sino porque operaba con una lógica diferente.
no acumulación para el propio margen, sino redistribución para el margen de todos. Esa lógica no elimina la presión del tercer sello, pero crea algo dentro de esa presión que la balanza del jinete negro no puede registrar, porque no fue diseñada para medir lo que el amor fraternal produce en una comunidad funcionando de acuerdo con su llamado. La limitación económica que el tercer sello describe es real. El texto no la minimiza ni la romantiza. Un choinix de trigo por un denario es una realidad material con consecuencias concretas para quienes viven con ese margen. La instrucción bíblica para los que están en ese margen no es negar la presión, es anclar la identidad en un fundamento que la presión no puede erosionar. Filipenses 4, 12, 13 documenta que Pablo aprendió en circunstancias que incluían necesidad real, el secreto del contentamiento en toda situación, no como negación de la realidad, sino como capacidad funcionando dentro de la realidad. La economía del espíritu no opera ignorando las cifras de la balanza. Opera con un recurso que no aparece en la hoja de cálculo del sistema, pero que produce resultados que el sistema no puede replicar. La instrucción del centro del trono establece un límite al alcance del jinete negro. No dañes el aceite ni el vino. En el nivel espiritual más profundo del texto, es también una declaración sobre lo que el tercer sello puede tocar y lo que no puede. El tercer sello puede administrar el precio del grano, no puede administrar la presencia de Dios en la comunidad de los creyentes, puede revelar la fragilidad de las estructuras económicas humanas, no puede revelar la fragilidad del carácter formado en la escuela del sufrimiento que Pablo describe en Romanos 5. Puede amplificar la desigualdad del sistema. No puede amplificar la desigualdad en el acceso a la misericordia de Dios, que cae sobre justos e injustos, sobre los que compran aceite y sobre los que apenas alcanzan la cebada del día. Lo que la balanza no puede medir, la comunidad de creyentes que redistribuye con el mismo principio que movía a Hechos 2. La palabra que no vuelve vacía cuando se declara sobre una situación de escasez. La presencia que no abandona al que navega la limitación dentro de la fe. El espíritu que se mueve en los espacios que el sistema clasifica como deficitarios. La oración que produce resultados que la hoja de cálculo no puede proyectar. El carácter que se forma bajo la presión y produce algo que ninguna abundancia puede generar. El testimonio que surge cuando la comunidad de fe vive de manera diferente dentro de la estructura que el tercer sello revela. El jinete negro tiene una balanza, pero no tiene todas las balanzas. Algo que es importante que no se pierda en este análisis. El cordero que abre el tercer sello no es el autor de la injusticia que el sello describe. El Cordero no creó la balanza falsa que Amós denunció, ni la estructura que Ezequiel nombró. Lo que el Cordero hace al abrir el sello es levantar la cubierta que permite que las cosas se vean con claridad. Hay un momento en la historia cuando lo que operaba en la sombra queda visible bajo una luz que no puede ser ignorada. El tercer sello es ese momento para la economía de la escasez diferenciada. Y que sea el Cordero quien lo abre, el que fue inmolado, el que conoce el costo de la injusticia desde el lado que paga. Significa que este no es un juicio sin empatía, es una revelación con propósito. Apocalipsis no fue escrito como una colección de señales de advertencia para producir terror. Fue escrito como un documento de orientación para comunidades que ya estaban navegando bajo presión y necesitaban un mapa que les mostrara qué estaban viviendo, por qué tenía sentido dentro del propósito de Dios, y cómo navegar hasta el final que el texto también describe. Los 7 sellos no son el final, son el comienzo de la apertura de lo que el rollo contiene.
El tercer sello es uno de los muchos momentos de revelación que el Cordero despliega para que los que tienen oídos para oír puedan leer el momento con una inteligencia que el sistema no puede proporcionar. La persona que entiende el tercer sello no vive necesariamente con menos presión económica, pero vive con una orientación diferente dentro de esa presión. El tercer sello ya está abierto. La balanza ya está activa. Los datos de 2022 a 2026, los índices de precios de la FAO, los reportes del WFP, los informes de Oxfam y el Banco Mundial, los registros de shrinkflation en 60 países, no son predicciones, son el registro de lo que ya está ocurriendo. El trigo se pesa, la cebada se pesa, y el aceite y el vino, en su equivalente moderno de bienes de alto valor, quedaron intactos, mientras los índices de alimentos básicos alcanzaban máximos históricos. Esto no es interpretación forzada, es el patrón que el texto describe, documentado con una precisión que hace difícil ignorar la conexión entre el sello y el momento en que vivimos. La pregunta que el tercer sello deja no es si el patrón es reconocible. Lo es. La pregunta es esta: ¿en cuál economía estás operando cuando la balanza del jinete negro describe el sistema donde vives? ¿Estás calculando tu posición dentro del sistema que el sello revela, intentando estar del lado del aceite y el vino? ¿O estás operando con la lógica de José, construyendo durante la abundancia, con la lógica de la viuda de Sarepta, confiando cuando no hay margen, con la lógica de Hechos 2, redistribuyendo dentro de la comunidad lo que el sistema concentra en los extremos superiores? La respuesta a esa pregunta no es solo teológica. Determina concretamente cómo se vive, cómo se gasta, cómo se distribuye y a quién se le da cuando los márgenes están bajo presión. Algo en ti ya reconoció este patrón antes de que este análisis lo nombrara. Lo reconociste cuando miraste el recibo del supermercado y lo comparaste con el del año anterior. Lo reconociste cuando las noticias describían récords de ganancias en el mismo ciclo informativo donde reportaban nuevos máximos en inseguridad alimentaria global. Lo reconociste cuando sentiste la distancia entre la economía que los titulares describen para los que están en la parte superior de la distribución y la economía que tú administras en la mesa de tu cocina. El tercer sello no está diciéndote algo que tu experiencia no te haya insinuado. Te está dando el lenguaje profético, el marco de comprensión y la orientación bíblica para leer lo que ya estabas viviendo, con ojos que tienen más alcance que el análisis económico solo puede ofrecer. El cuarto sello no viene solo, eso es lo primero que el texto dice sobre él. Cuando el Cordero abre el cuarto sello, Juan ve un caballo pálido, en el griego, kloros, un verde amarillo que el mundo antiguo asociaba con la palidez de la enfermedad y de lo que está a punto de no estar, y su jinete tiene un nombre, no solo un instrumento como la balanza, no solo un color, tiene un nombre, muerte, y el Hades lo sigue de cerca. El cuarto sello añade algo a lo que los tres anteriores han construido. La secuencia no es aleatoria. Lo que el segundo sello removió y el tercero administró, el cuarto recoge y lleva a una dimensión que ninguno de los anteriores tocaba de la misma manera. El nombre del cuarto jinete ya está escrito, y lo que cabalga detrás de él confirma que la secuencia de los sellos no es una colección de imágenes independientes, es una progresión que tiene una lógica interna que el Cordero despliega con propósito. El tercer sello deja en pie un elemento que el cuarto tendrá que encontrar. La comunidad que navegó la escasez con la orientación correcta, el cántaro que no disminuyó, el tesoro en el cielo que no se agotó. Por ahora, lo que el tercer sello entrega es suficiente. El trigo se pesa, el aceite queda intacto, y el cuarto jinete cabalga con algo que los tres anteriores no tenían:
Su nombre ya está escrito, y lo que lleva consigo confirmará lo que la secuencia ha estado construyendo desde el inicio. Escribe en los comentarios, Dios me ve. Es una declaración de fe en el contexto exacto de lo que acabamos de estudiar, que dentro de la arquitectura del tercer sello, dentro de la balanza y la escasez, hay una voz desde el centro del trono que ve y que delimita. Escríbelo ahora.